Hello, hermosa, bienvenida a este espacio. Hoy quiero traerles una historia. Quiero presentarles a Vanessa, quien ha formado parte y es parte de mi programa Mombos Fit. Pero algo interesante y una historia diferente de Vanessa es que ella per se no vino buscando un plan de alimentación ni tampoco entreno, pero quiero que ella misma sea la que les cuente. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias a todas. A ver, cuéntanos a todas en qué punto tú estabas cuando decidiste dar el paso de escribirme, de contactarme. Bueno, yo estaba en un punto totalmente estancada y hasta que no te conocí no llegué a saber que estaba estancada mentalmente. Porque yo, bueno, te explico desde un principio más o menos. Claro, para que también te conozcan. Todo el mundo sepa. Yo con 17 años tuve un quiste en un ovario, a raíz de ahí me dieron unas hormonas para tratarlo y para poder reducirlo y a ver si no tenían que operarme. Entonces sí que conseguimos quitarlo, pero con unas hormonas muy fuertes que me hicieron engordar 16 kilos, más o menos, algo así. Y yo creo que fue ese cambio hormonal, o no te sabría decir, pero a raíz de ahí tenía como mucha ansiedad por el dulce. Entonces era algo como descontrolado. De repente un día tenía muchas ganas y era, bueno, que tenía que comerlo todo. Satisfacer esa necesidad inmediata. No había un fin. Y esto, bueno, me duró muchísimos años. Bueno, te puedo decir, hasta hace 2 años, exactamente. Pero yo cuando te conocí, o sea, yo esto no lo hablaba nunca con nadie, pero noté algo en ti que me hizo ver que era algo como que yo tenía en la cabeza. Y entonces lo bueno que hice fue contactar contigo. ¿Qué fue lo que te motivó o qué meta tú querías lograr? Realmente no era una meta, simplemente lo que yo quería era tener el control. Porque esto de que el azúcar me desbordara, bueno, no era simplemente, sí, era más bien el dulce, todo tipo de dulce. Lo que se te antojaba era dulce, sí, cosas dulces, no saladas. Y era que me estaba controlando él a mí, no podía yo mantenerme. Entonces, no tener yo el control era algo que me desquiciaba. Y lo que quería era, porque yo siempre he sido una persona que he comido bien, que he tenido una disciplina, voy al gimnasio, todo, pero esa parte la tenía descontrolada totalmente. Y entonces fue cuando hablé contigo la primera vez que me dijiste que era algo más mental. Ok, y una vez entraste al programa, que tuvimos de hecho una conversación antes de todo, ¿qué fue lo que encontraste diferente? A ti, a Nadia. Fue hablar contigo que entonces tuve la valentía de hablarlo y bueno, y fuiste tú la que realmente me ayudaste en todo esto. Nadie sabe lo que yo pasé ni nada, o sea, tú has sido la única. Pero, no sé, el escucharte a ti, tuve esa confianza de decírtelo y además sabía que tú podías ayudarme. Miren, algo interesante que de hecho lo comenté al principio es que cuando Vanessa llegó a mí, no era que era una mujer sedentaria, no era que no hacía ejercicio, no era que no tenía una estructura, un plan de alimentación. Ya ella tenía una dieta, ya ella tenía un entreno, esa parte ella la tenía cubierta. Sin embargo, como ella mencionaba, le faltaba pulir detalles para ella sentir que realmente tenía el control. Cuéntame, una vez iniciaste el proceso dentro del programa en esta parte de mentalidad, ¿cómo se dieron tus check-ins? ¿Qué evolución encontraste en ti, tanto en tu mente y también si lo viste reflejado en tu cuerpo? La evolución fue muy buena, pero sí que te voy a decir que al principio fue horrible. O sea, las primeras semanas era como estar intentando hacer de mi mente lo que tú me ibas diciendo que tenía que hacer, implementarlo, y era, bueno, bastante complicado. Hasta que llegó el punto que mi cuerpo empezó a responder. Entonces, bueno, la primera vez que fui a chequearme y todo, bueno, había perdido grasa, había mejorado la musculatura, se me veía mejor definición, bueno, perfecto, o sea, yo ya salí de ahí súper contenta. Pero además... Me acuerdo que me lo comentaste. Sí, pero es que además llegó un punto en que yo me di cuenta de que no era el estar restringiéndome de todo. O sea, lo que no tenía que hacer eso. Y era lo que yo estaba haciendo siempre. Siempre llegaba a lo mejor el lunes y decía, a partir de hoy no voy a comer más azúcar. Bueno, pues error, porque es que no me duraba ni un día. Ya la cabeza, cuando acaba el día, que estás cansada, que ahí es descontrol total. Pues yo no me restringía nada, pero no sé cómo fue que después de 2-3 semanas mi cuerpo empezó a decir, no me restrinjo, o sea, si yo quiero me tomo un croissant o me tomo lo que sea, pero es que no me apetecía. Sí. Es que yo ya, como estaba viendo los resultados, ya no me apetecía, entonces era como que ya lo tenía más controlado. Y te puedo decir que a día de hoy, o sea, no he vuelto a tener esa sensación de descontrol nunca. Y luego de este proceso, Vanessa, que te diste cuenta de que no se trata de satanizar un alimento, no se trata de decir todo o nada, sino de hacer que tu mente sea un aliado
para esta construcción de nuestra mejor versión, porque eso es lo que queremos nosotras, siempre mejorar, y más nosotras que somos mamá, que nuestros hijos ven nuestro ejemplo. ¿Qué tú le dirías a esa mujer que tiene esa, ya sea por cambios hormonales o porque desde niña ha sido así o porque siempre ha encontrado en el dulce, en el azúcar, un consuelo, sentirse relajada, y que siente en este momento que no está en su control, que no está en sus manos, que no le acerca a la mejor versión, o incluso que tiene miedo a aceptar que es algo que puede mejorar? ¿Qué tú le dirías? Yo les digo a todas, sobre todo, que no hay que restringir ningún alimento. Lo que hay que hacer es acostumbrarte a hacer un hábito de alimentación bueno, o sea, estructura de todo, sí, que lleve todo, pero que sea saludable. Entonces, a raíz de ahí ya es un hábito, no necesitas recaer en el dulce ni nada, pero que si algún día te tomas un postre o no pasa nada, o sea, yo sigo tomando dulce, pero no es el dulce que me controla a mí, soy yo que lo controlo a él y lo tomo cuando me apetece y ya está. Antes no, antes empezaba el día y era todo el día. Sí, ya una vez te dabas el permiso, ya decías, yo empiezo otro día. Entonces, luego tenía la culpa y luego al día siguiente decía, pues ya no voy a comer más. Total, que llegaba el día siguiente y como ahí ya había habido una adicción, pues volvía otra vez y era como una rueda. Y aquí quiero hacer una intervención porque sí, en efecto, lo que vive Vanessa o lo que vivió Vanessa, porque es pasado, lo que vivió Vanessa es algo que le pasa a muchísimas mujeres, es el día a día. Incluso también yo formé parte de ese círculo vicioso donde muchas veces, no tanto por el azúcar, pero a veces tú sientes que la comida es como lo único que te da ese confort, te quita el estrés, porque es un mecanismo que utiliza el cuerpo como para sedarnos. Lo que no sabemos es que esto se vuelve un patrón de comportamiento que sí, por el ejemplo de Vanessa, y el mismo ejemplo mío, sí se puede controlar, pero dices, no lo puedes hacer sola, necesitas una guía, necesitas una estructura, bases sólidas para poder llevar a tu mente a ese nivel. Porque muchas mujeres creen que lo que le falta es disciplina, que no tienen control, que son muy vulnerables, pero en realidad lo que le falta es cambiar el enfoque mental. Sí, sobre todo porque yo también pensaba que esto lo iba a solucionar yo sola, y llegó un momento que estuve muchos años estancada en ese punto y es algo que... Porque es algo que te tiene que tratar alguien, que tiene que ser un profesional que te ayude para esto. Y cuando tú te metiste ahí y me dijiste lo que tenía que hacer y todo, y que era mental, fue ahí que pude yo resolverlo. Pero es que si no, no hubiera podido, porque ya es algo que no estaba en mis manos. Ya es algo que ya me superaba. Ok, y lo que pasa con el azúcar, la ansiedad, el estrés, y cuando acudimos a este tipo de alimentos es que en realidad sí nos genera una adicción, porque nos aporta una recompensa. Entonces lo que tenemos que es reentrenar a nuestro cerebro para buscar esa recompensa de otra manera. Y esto es algo que hacemos dentro del programa, en especial Mombo Fit, porque al final lo más duro no es si nos engordamos, si nos llenamos de grasa, lo más duro es que sentimos que eso se nos escapa, de que se nos sale de nuestro control. Entonces esa es la parte que en realidad golpea nuestro poder personal y nuestra autoestima. Entonces lo importante es no trabajar la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad se va. Lo importante es mejorar nuestra autoestima, crear una estructura mental, y esto se hace con neurociencia, con conciencia y con amor propio. Porque una transformación no es solamente física, también es una transformación. Para que sea duradera tiene que ser mental. Ok, Vanessa, muchas gracias por abrirte de corazón, por ahora explicarlo desde otra perspectiva de que lo trascendiste, que no es que lo has prohibido, es parte de la vida, la comida es parte de la vida, y has sabido que tú tienes el control y que tú decides cuándo, cómo y dónde. Y eso se llama verdadero poder personal y va alineado a la transformación física, porque también eres una mujer muy exigente, entrena mucho, le gusta verse bien como a todas nosotras. Y gracias también por darle la voz a esas mujeres que quieren dejar el azúcar o quieren dejar algún tipo de patrón de comportamiento con la comida, porque acuden a ella ya sea por, como mencioné, cambios hormonales, ansiedad, estrés, los niños, el trabajo, y poder mostrarle a ellas que sí es posible trascenderlo. Muchas gracias a ti, de verdad, porque tú me has ayudado muchísimo en esto. Y sobre todo decir que el azúcar es saber meterlo en tu vida, pero que no te controle. Y ya está. Exactamente. Pero de verdad que muchas gracias porque ha sido mucha ayuda. Gracias a ti por confiar en mí. Quiero.